¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Arrancamos esta semana con el gusto de siempre, los saludamos Karen Rivera y Rafael Villegas. Gracias, mi querida Karen. También saludamos a Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana. Muy buenas noches, Laura, gracias por acompañarnos. Y a ustedes los invitamos a que sigan con nosotros esta transmisión donde haremos un recuento no solo de lo que sucedió en el High Festival de Querétaro, sino también, Karen, de lo que sucedió en San Luis Potosí con el Festival Internacional de Novela Negra. En esta ocasión, bueno, fue la tercera edición y se enfocó sobre todo en la psique de los personajes villanos de este género literario. Muy interesante, Rafa, lo que vamos a ver al ratito. Ya lo platicaremos y también muy contentos porque Cuarón se lleva el León de Oro en el Festival de Venecia, entonces estaremos platicando al respecto y por supuesto también la presencia en el estudio de Juan José Millás, que estará platicando con Irma Gallo. Bueno, pues todo esto y más información, además del mural que tenemos a nuestras espaldas, Rafael, que es un mural dedicado a los símbolos patrios. Ahí estamos viendo en este mes de septiembre, qué mejor que celebrar nuestra identidad con emblemas, con iconos que se han vuelto ya tradicionales, sobre todo en este noveno mes del año, donde los colores verde, blanco y rojo, por supuesto, hacen gala de nuestra identidad. Muy bien, pues con esto y más información, Rafael, comenzamos. En la Cineteca Nacional se pone en perspectiva la radiografía fílmica del movimiento estudiantil de 1968. Esa memoria combativa de aquellos días. El movimiento estudiantil de 1968 fue registrado por alumnos y profesores del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. Tomaron las cámaras de 16 milímetros, un cuarzo para iluminar y latas de película para crear un documento con el que intentaban comprender y compartir todo lo que estaban viviendo. Pues el resultado final fue esta famosísima película del Grito, ¿no?, que dirigió Leobardo López Arreche, porque a él le encomendaron la dirección. Lo que sí es impresionante es que fueron más de 8 horas de filmación, fueron cerca de 40 horas de grabaciones de sonido que Leobardo recolectó y que, bueno, con la ayuda de mucha gente, ¿no? Los estudiantes tuvieron que grabar en condiciones adversas. Inclusive, grabaron desde la cajuela de un automóvil para poder levantar imagen de los soldados en Ciudad Universitaria. Lo interesante es que sigue a la distancia, a 50 años, pues sigue siendo el documento pues más cercano, más emotivo, al mismo tiempo más visceral, y sobre todo darnos cuenta que todo eso existió. Las filmaciones también fueron fundamentales para que el director Óscar Mendoza descubriera el origen de los disparos en Tlatelolco, con su película Operación Galeana. Él descubre, por ejemplo, con la tecnología de ese entonces, que la primera ráfaga de disparos en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, viene del piso 2 del edificio Chihuahua y que era gente del batallón Olimpia, cuando siempre se había pensado que los alumnos habían atacado al ejército y que el ejército había respondido la agresión, y no fue así, nunca fue así, ¿no? Los documentales que registraron el movimiento del 68 comparten un espíritu combativo. Fueron trabajos que denunciaron el ataque, como Las claves de la masacre de Carlos Mendoza, las entrevistas que hizo Alfredo Yoscovich sobre la violencia en CEU, Mural efímero de Raúl Canfer, el documental de Nicolás Echevarría para el Memorial del 68 y Ciudad Olimpia, producido por el Instituto Mora. Lo interesante precisamente con el documental es que dejó de ser un simple registro. Yo creo que a partir del Grito dejó de ser un registro para adentrarse en este estado de ánimo de una sociedad, ¿no? Queda claro que después del 68 pues fue un parteaguas, o sea, la represión fue tan brutal que realmente todo se detuvo. Noticias 22, Óscar Cortés.
Y con una película intimista que nos lleva al corazón de la Ciudad de México, Alfonso Cuarón vuelve a hacer historia y ahora gana el León de Oro allá en el Festival de Cine de Venecia, una cuestión que nos llena de alegría con la cinta Roma, que muchos despistados creían que se trataba y que tenía que ver con algo de Italia, en lo absoluto. Y para platicarnos de esta fiesta cinematográfica y para platicarnos de manera particular de esta película, saludo con muchísimo gusto a nuestra corresponsal de la Deutsche Welle, María Luz Moraleda. ¿Cómo estás, María Luz? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, amigos del Canal 22? Un gusto saludarles de nuevo. Pues muy emocionados, el León de Oro para Alfonso Cuarón por Roma. Pues se cumplieron los pronósticos y la ovacionadísima Roma se llevó ese León de Oro, una película rodada en blanco y negro, en orden cronológico y sin guión. Así vuelve Cuarón a México y nos lleva a los años 70 en Roma, ese barrio de Ciudad de México donde él mismo se crió. La película es en realidad un retrato intimista de la relación que su familia tenía con las empleadas domésticas indígenas que les cuidaban. Y el propio Guillermo del Toro, presidente de jurado, explicó que el film también es un retrato íntimo para entender el presente de México. Con el León de Oro en las manos, el realizador mexicano Cuarón destacó la importancia que el cine debe tener para dar voz a los más débiles y reconoció que su historia es de verdad una complejidad un poco perversa sobre las relaciones entre clases. Sin duda, esta cinta podría darle a Cuarón un nuevo Oscar para el próximo año. Pues algo que nos emociona, pero la presencia latinoamericana ya es también una constante allá en Venecia, María Luz. Así es, las películas hispanohablantes no suelen ser el fuerte en la Mostra de Venecia. Solo 2 películas latinoamericanas han conseguido el León de Oro en el festival más antiguo de todos. Por el momento, hasta ahora, el primero lo ganó Desde Allá, del venezolano Lorenzo Vigas, y Roma, de Cuarón. Aunque eso sí, no hay que olvidar que el primer mexicano en levantar el León de Oro fue el año pasado Guillermo del Toro, con la luego oscarizada The Shape of Water, La forma del agua. Y de los 3 amigos, parece que a Alejandro González Iñárritu es el único de los 3, junto a Del Toro y junto a Cuarón, a que le falta este león. Pero de presencia latinoamericana, ya vemos, también se presentó en este festival La noche de 12 años, una película del uruguayo Álvaro Bresna, que retrata la infinita estancia en la cárcel de este político expresidente uruguayo José Mujica por pertenecer entonces a la guerrilla de los Tupamaros. Bueno, que se aplique, González Iñárritu, pero platícanos, ¿qué otras cosas destacas de esta edición número 75 del Festival de Venecia? Pues de nuevo, el festival recibió duras críticas en medio de movimientos como el Me Too y movimientos feministas en el cine, porque solo una directora había presente en el programa, en concreto la australiana Jennifer Kent. Y a diferencia de la exclusión de Netflix en competición, otra polémica que surgió en el Festival de Cannes, en este festival sí se ha aceptado a Netflix. De hecho, se han visto 6 obras, de las que está entre ellas Roma, la ganadora, o el western de los Coen, que también se llevó el premio a Mejor Guión. El festival se inauguró con El primer hombre, el nuevo film de Damien Chazelle, el autor de La La Land, con Ryan Gosling en la piel de Neil Armstrong, el astronauta que pisó la luna. También se presentó la película inacabada de Orson Welles, Al otro lado del viento, por fin en una proyección especial, y muy aplaudido fue el premio a Mejor Actor para William Dafoe por su papel atormentado al interpretar a Vincent Van Gogh en la película biográfica At Eternity's Gate. Las críticas dicen que esta es la mejor actuación de su carrera y apuestan por él para las nominaciones a los Oscars. Desde Deutsche Welle Berlín, les saluda María Luz Moraleda y hasta la próxima. Hasta la próxima, María Luz. Muchísimas gracias por este reporte y enhorabuena para todos los ganadores. Inclusive hay que subrayar, hay que seguir la carrera de William Dafoe y de manera particular eso que refieres de Netflix. La película Roma está ahorita en algunos circuitos itinerando, sobre todo en la cartelera nacional, pero muy pronto se estrenará en Netflix, así que hay que estar muy al pendientes de esto que consideran los críticos, la consolidación y consagración en el Olimpo de los cineastas de Alfonso Cuarón, lo cual nos enorgullece. Karen, ¿qué más información tenemos? Pues del cine nos vamos a las artes escénicas, a las artes visuales y a la relación que tienen con la tecnología, porque ya no hay pretexto. El camino a las artes está literalmente en nuestras manos. El Instituto Nacional de Bellas Artes pone al alcance de nuestros dispositivos móviles su amplia cartelera cultural.
18 museos, sino... El Instituto Nacional de Bellas Artes presentó la aplicación INBA Cartelera, que permite a los usuarios conocer la oferta completa de las actividades artísticas y académicas que realiza la institución. El objetivo es que el público tenga en su celular todo el INBA al alcance de su mano, digámoslo así. Aquí el usuario podrá consultar todas las actividades que se llevan a cabo en el Instituto Nacional de Bellas Artes, ópera, teatro, danza, actividades académicas, todas las exposiciones que tenemos en nuestros museos, podrá tener acceso a los recordatorios. El INBA organiza alrededor de 64 actividades diariamente, o sea que sí, realmente es una gran cantidad de actividades que tenemos. Tendrán acceso a los 18 museos, las exposiciones que hoy día se exhiben en nuestros 18 museos. Esta aplicación es gratuita y está disponible para los sistemas Android y iOS. Parte de sus funciones es calcular rutas de viaje y permitir a los usuarios compartir información a través de las redes sociales. Además, también esta aplicación tiene algo muy importante, que donde quiera que se encuentra el usuario, puede saber cuáles son los recintos cercanos en donde tenemos actividades. Tiene un geolocalizador que les permite, pues bueno, decir, a ver, estoy aquí, ¿qué puedo hacer? ¿Qué actividad cultural? ¿Qué tiene el INBA en este momento? Y en automático, pues tiene acceso a esa información. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, pues ahí una vez más rompiendo las barreras del espacio y del tiempo, ¿no? Ahora ya podemos visitar desde nuestro teléfono celular, podemos hacer un recorrido y ver qué instituciones, qué dependencias del Instituto Nacional de Bellas Artes nos queda cerca, qué exposiciones se están presentando, si se trata de museos, o qué obras de teatro tiene, si se trata de teatro, ¿no, Rafael? Si se trata de teatro. Exacto. Muy bien. Así. Ahí está la invitación. Y recuerden que empieza también ópera. Tenemos Macbeth ya a partir de este fin de semana. Tenemos por ahí Stifelio, también de Giuseppe Verdi. Todo eso estará reflejado en esta aplicación. Más de 60 actividades diarias son las que realiza el Instituto Nacional de Bellas Artes. Y bueno, podríamos checar cartelera a través de nuestros dispositivos móviles con esta aplicación. No hay pretexto de que no me enteré. Ahí está, descárguenla cuanto antes. Y con esto nos vamos a una brevísima pausa para que cuando regresemos exploremos el lado oscuro de la psique humana. A ver, Karen, platícanos, vienes recién desempacada de San Luis, fuiste tras las huellas del crimen. ¿Qué te topaste ya en esta tercera edición del Festival de Novela Negra? Bueno, pues en esta ocasión el Festival de Novela Negra, el Festival Internacional de Novela Negra Huellas del Crimen, se centró sobre todo en la psique de los personajes malvados de este género literario. Más de 20 escritores nacionales e internacionales participaron en este encuentro literario que se llevó a cabo en el Centro de las Artes de San Luis Potosí. Realmente, si recuerdas, el Centro de las Artes es ahora lo que antes era la antigua penitenciaría del Estado, ¿no? Y muy interesante, la verdad, este complejo arquitectónico en el que se llevaron a cabo las charlas. Pero, ¿qué te parece, Rafael? Les vamos a presentar algunos de los personajes más importantes que asistieron al encuentro y durante la semana les iré platicando sus historias un poquito más detalladas, ¿no? ¿Quién es el primero? El primero es John Connolly, es un escritor irlandés y él nos cuenta cómo es que tiende puentes entre la fantasía y el horror. Yo sabía que quería construir un malvado, ¿no? Un villano, una persona despreciable. Era importante que la clase de maldad que el tipo habitara fuera una maldad desde el individualismo, como el liberalismo más salvaje, un tipo al que lo único que le importa es el mismo. Esa era la primera instancia. La primera instancia es lograr que el personaje se fuera demostrando los niveles de soledad que su propio individualismo lo lleva. Este es un verdadero misterio, ¿eh? Este es un verdadero misterio porque es Quique Ferrari, escritor argentino, el que nos platica precisamente de estos lazos con la novela negra.
y ahora sí seguimos con este... No, al que acabamos de ver es a Quique Ferrari, en efecto es un escritor argentino, y la novela Que de lejos parecen moscas, una novela de tinte policíaco, lo llevó como a la fama, ¿no? Él es un trabajador del subterráneo de Argentina, era un escritor que estaba bastante escondidito por ahí, y bueno, lo que nos platica es más bien cómo es que crea la psique de su personaje villano de esta novela. Pero ahora, ¿qué te parece si vamos con una escritora española, Perfecto. Rosa Rivas, y ella nos platica un poco más sobre ella es de origen español, pero radica en Alemania. Ella nos dice cómo es que también se acercó a la novela literaria, qué significa a la novela negra para ella. Cabello oscuro, le gustan los perros. Estos personajes como que están ahí en nuestras imaginaciones y como autores a veces a nosotros mismos nos sorprenden. Sé que él comparte mis conceptos de la justicia social, mi creencia de que los poderosos tienen que defender a los pobres y a los vulnerables, y de que es importante también, como Burke, el escritor irlandés, dijo, los hombres buenos no se quedan ahí sin hacer nada. Entonces sí hay partes de mis creencias en él, pero él está más atormentado de lo que yo estoy, él está más dañado de lo que yo estoy, él tiene todavía más ira de la que yo tengo. En la ciencia tenemos prismas, que son estos triángulos por los cuales pasan la luz y la luz se refracta a través de ellos. Pues para mí Parker es así, es como yo saco mi experiencia a través de él y la veo de muchas formas porque es a través de sus ojos que la puedo ver. Mis novelas a veces las llaman novelas negras, pero yo no creo que sean negras. Para mí no hay nada de esperanza en la novela negra, no hay posibilidad de redención o de salvación. Y en mis novelas son sobre esa posibilidad de la salvación. Siempre existe la posibilidad de la redención. Siempre hablamos acerca del perder, pero poder seguir adelante y la esperanza de que se puede comenzar de nuevo. Y yo no pudiera escribir un libro en donde no... Nada más no le atinamos, Rafael. No, es un misterio qué está pasando. ¿Habrá sido el editor? ¿Será el que le está poniendo play allá en la cabina? Nuestro director de cámaras. Son los sospechosos de esta novela negra. Esta novela sí es negra y triste, oiga. Pero ahí está, ya lo comentabas, un gran autor irlandés y que nos invita a explorar ese puente. Se me antoja la novela, ¿eh? Sí, no, tiene Las almas en llamas. Sí, tiene varias novelas y el detective Charlie Parker es el personaje que lo ha inmortalizado. Y bueno, a partir de este detective, pues retrata la condición humana, ¿no? Esta cuestión violenta, agresiva, sangrienta que llegamos a generar los seres humanos. Ya antes de que nos digas quién es el siguiente entrevistado, que sea un misterio y que lo descubramos juntos, vamos a ver de quién se trata. Me parece fascinante intentar entender cómo es posible que los seres humanos seamos capaces de cometer crímenes atroces y me interesa especialmente en la gente común, no me interesan las grandes organizaciones criminales, sino las personas que llegan a un extremo en el que son capaces de algo terrible, de romper esta última barrera que es acabar con la vida de otro. Entonces me interesa conocerlo, me interesa indagar en ello porque es también conocer mejor al ser humano, saber nuestra parte positiva y nuestra parte negativa, de qué somos capaces en realidad. Pues ahí está un poco lo que nos platica Rosa Rivas, que ya los comentaba hace ratito. Ella es española, pero radica en Alemania. Y algo importante que Rivas rescata en su literatura es esta cuestión de la corrupción, ¿no? No importa el país en el que se habite, incluso ella lo comentaba en la misma Alemania, ¿no? Se vive corrupción de diferentes niveles, de diferente manera, y la corrupción es un eje importante de su literatura. En general de la novela negra, y esto también nos invita a reflexionar sobre la universalidad y la vigencia que tiene este género, no solo en Europa, como estos dos últimos autores que acabamos de ver, sino también en América Latina, como escuchábamos la intervención del primer escritor que nos presentaste, Karen, y de nuestra siguiente entrevistada.
Yo creo que la literatura no está para cambiar el mundo, no es que el mundo va a cambiar por una novela, pero sí en lo individual una persona, al leer una novela, si logra ponerse en los zapatos de ese personaje, a lo mejor, aunque ese personaje sea muy distinto a él, lo puede comprender, lo puede abrazar de alguna manera, puede decir, ah, bueno, yo no haría esto, pero puesto en ese lugar a lo mejor sí. Me parece que la literatura sirve mucho para entender los distintos puntos de vista, para comprender los distintos personajes. Y la palabra, que es la base de la novela, enriquece a la persona en el uso de la palabra y eso le permite después en su vida cotidiana, en su vida civil, en la democracia, poder ejercer un pensamiento crítico más elevado que una persona que tiene menos manejo de la palabra. Bueno, pues aquí un pequeño panorama de los escritores que participaron en esta edición del Festival Internacional de Huellas Negras, Novela Negra. Festival Internacional de Novela Negra, Huellas del Crimen, y durante la semana les iremos transmitiendo algunas entrevistas a mayor profundidad y sí les quiero recordar que este viernes no se pierdan la sección de ciencia porque vamos a hablar desde la psiquiatría qué ocurre con la mente de los criminales. Por ahí Peggy Ostrowski nos dio una entrevista y ella nos explicará qué es lo que sucede, ¿no?, con el cerebro de estas mentes asesinas. Interesante el tema, como también el que nos plantea el maestro Juan José Millás después de la pausa. Nessun dorma, decía Calaf en esta celebérrima ópera de Puccini, Turandot, y él en un viaje en taxi nos invita a recrear esa historia. ¿Por qué Nessun dorma? ¿Por qué nadie duerma? Lo descubrimos después de la pausa. Bueno, como ya lo decía Rafa, es un honor de verdad y un gusto para mí recibir esta noche a Juan José Millás, escritor, periodista español, que ahora nos trae su novela Que nadie duerma, que presentaste en el Hey Festival, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te fue en el Hey? Empecemos. Pues la verdad es que fue muy bien, porque hice 2 presentaciones, una un jueves y otra en sábado, me parece. Sí. Las 2 estaban llenas, con mucha gente, y con un público además muy receptivo, y lo pasamos muy bien, la verdad. Y luego además había una firma y firmé bastante, o sea que fue todo perfecto. Bueno, filas y filas para, de verdad, la fila era muy larga para conseguir una firma de Juan José Millás, que con esta novela, yo creo, Juanjo, hay un cambio muy grande, muy notorio en tu literatura. Yo podría decirte que si bien hay mucha ironía, como siempre, creo que esta novela es mucho más oscura. ¿Estás de acuerdo? Bueno, en la obra literaria de un autor, visto con perspectiva ya y cuando tiene cierta edad, hay novelas que marcan hitos, ¿no? Y yo creo que esta es una de esas novelas, efectivamente. Tú lo expresas de ese modo. Naturalmente están los asuntos que a mí siempre me han interesado, de la identidad, de las relaciones entre la apariencia y la realidad, etcétera, pero están vistos con otra luz, están vistos desde otra perspectiva. Bueno, el personaje de Lucía es un personaje muy fuera de lo común. Es una mujer, les cuento brevemente, que es programadora y de repente se ve sin trabajo, empieza a manejar un taxi y se empieza a obsesionar con Turandot gracias a un hombre que conoce, ¿no? Y es un personaje fuera de lo común, les digo, porque empieza a imaginar que Madrid es Tokio y que Pekín, y que manejando en el Pekín de Turandot y ella vestida de Turandot, su taxi se va a encontrar con este hombre misterioso, que es el galán de Turandot. Sí, ¿no? Bueno, efectivamente ella cambia de trabajo y de casualidad llega a su oído este aria fabulosa de Puccini, Nessun dorma. Nessun dorma, que da título a la novela, que nadie duerma. Y entonces ella, porque a ella no le gusta la ópera, pero la escucha a través de un tabique del vecino, ¿no? Y entonces lee el aria y le gusta mucho, y entonces eso la lleva a leer en libreto y se identifica masivamente con Turandot, que es la protagonista de la ópera de Puccini, ¿no? Que es una princesa china que es muy especial, una mujer muy especial, como mi protagonista. Y entonces a partir de esa identificación masiva con este personaje, digamos que en la vida de ella y en la de Turandot se van trenzando, ¿no? Sí. Se van trenzando
en un recorrido febril por Madrid, en el taxi, pero Madrid ahí metaforiza cualquier gran ciudad, ¿no? Ella en busca de la persona de la que está enamorada, que es una persona que, gracias a la cual escuchó esa ópera, ¿no? Además, un actor. Y que es un actor. Y entonces, a partir de ahí, bueno, desde el principio de la novela es una serie, es una concatenación de lo que Jung llamaba sincronicidades, es decir, de casualidades significativas, ¿no? La vida diaria está llena de este tipo de casualidades, lo que pasa es que no las vemos, no prestamos atención. Yo, para explicarlo, siempre digo esto porque esto la gente no entiende muy bien. Una sincronicidad o una casualidad significativa es eso que ocurre cuando una noche sueñas con alguien al que no ves desde hace 20 años y al día siguiente te lo encuentras en el autobús, ¿no? Sí. Y tú piensas, esto no puede ser casual, esto tiene que significar algo, ¿no? Claro. Porque es demasiada casualidad. Bueno, pues desde el día en que la protagonista de mi novela abandona su empresa, de la que ha sido despedida, y coge un taxi de casualidad, porque su coche está en el taller, a partir de ahí todo es una concatenación de casualidades, de sincronicidades significativas, ¿no? Y entonces toda la novela está dominada por el azar, pero no hay mecanismo de mayor precisión que el azar. El azar es un mecanismo de relojería, ¿no? Totalmente. Y además hay esta constante, ella se acuerda siempre que su mamá le decía, hoy va a suceder algo, ¿no? Sí. Hoy va, y entonces ella sale pensando que en ese recorrido de ese día va a encontrar a este hombre. Hay una cosa también que me encanta, Juanjo, de la referencia a los hombres pájaro y a las mujeres pájaro. Por esta cosa de Turandot, de los pájaros que bajan a comerse los labios, la lengua de las cabezas cercenadas, de los príncipes que no atinaron los, ¿no? Esta imagen es muy fuerte, ¿no? Sí, sí, bueno, ya digo que aquí la casualidad, el azar significativo interviene mucho, y en lo de los pájaros tiene que ver con estos pájaros que sobrevuelan la plaza de Pekín, donde están las cabezas de los pretendientes fracasados de Turandot, ¿no? Que no acertaron, ¿no? Que no acertaron los tres enigmas, que no supieron leer su corazón, porque eso es lo que metaforiza no saber leer los tres enigmas, que no han sabido leer el corazón de Turandot, que es una mujer muy compleja, ¿no? Como Lucía. Como Lucía, sí. Y luego, por otra parte, los pájaros. Yo siempre he tenido un interés muy grande por los pájaros. Por los pájaros, porque me parece que en nuestra cultura han jugado un papel muy importante. De hecho, nosotros tenemos asociada la idea de la libertad a la idea de volar. Identificamos volar con ser libres, ¿no? Pero luego en nuestra tradición están mitos como el de Ícaro, están mitos que han influido mucho en la literatura, ¿no? Y los pájaros, y bueno, y en la ópera, las sopranos cantan con los pájaros. O sea, hay veces los que tú trinos, estás dices, escuchando, ¿no?, a una soprano y podría ser perfectamente un pájaro, ¿no? De manera, hay razones de orden personal y razones que tienen que ver con la lógica interna de la novela, ¿no? Ella es una mujer muy delirante y tiene la fantasía de ser una mujer pájaro, ¿no? Y porque nosotros además tenemos los homoplatos que parece que recuerdan a unas alas perdidas en una época remota. Bueno, y además hay una imagen muy fuerte que es ella recuerda cómo a su mamá un pájaro le pica en la cabeza y luego sale toda una bola de humo, una especie de burbuja de humo, y entonces a partir de ahí siente que su mamá tiene como esta relación especial con los pájaros, ¿no? Sí, la madre efectivamente tuvo una relación muy especial con los pájaros y eso a ella la dejó marcada, ¿no? Ese es un aspecto fantástico, porque esta es una novela en la que lo cotidiano y lo fantástico están absolutamente entreverados, de manera que no hay forma de distinguir de dónde está la frontera entre la ficción y la realidad, de un mismo modo que no hay manera de distinguir dónde está la frontera entre la risa y el terror, porque es una novela con la que la gente dice que se ríe mucho, pero al mismo tiempo
es una novela que dicen que es de terror, ¿no? Es decir, yo he intentado ahí eliminar fronteras que yo creo que son más retóricas que reales, porque el terror y la risa siempre han estado muy... De hecho, los niños tienen miedo a los payasos porque los niños perciben que la risa es la otra cara del terror, ¿no? Y bueno, está ahí también en la frontera entre lo fantástico y lo real, porque en la frontera es donde sucede lo interesante, ¿no? Donde sucede el drama. La literatura de la frontera a mí me ha interesado siempre mucho. Por ejemplo, la literatura de Mark Twain es una literatura de la frontera, ¿no? El avance hacia el oeste, ¿no? Y en las maravillas que venían contando. Las crónicas de Indias son literatura de la frontera también, ¿no? Es una literatura que a mí me ha interesado mucho como lector y ahora como practicante, ¿no? Yo platicaba contigo hace 2 años de también estos personajes que son como el otro, como el extraño. Tiene mucho que ver con esto de la literatura de la frontera. Estos personajes tan fuera de lo común. Pues Lucía no se parece a un personaje, no se parece a una persona real, ¿no? Este asunto de la fantasía, de sentirse ella misma un pájaro, de maquillarse todos los días como China para parecerse a Turandot. Y tú me comentabas también en esa ocasión, en ese Hay Festival, que también el sujeto interesante en la literatura es el otro, es el distinto, ¿no? Claro. En la literatura precisamente está para fabricar realidades que son diferentes a la realidad consensuada, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que cree que los diálogos buenos en las novelas son los que se parecen a los diálogos de la vida. Y eso es completamente falso. Los diálogos de la vida son muy aburridos. La gente en la vida real no dice nada interesante. Tú te pones a escuchar una conversación en una cafetería y a los 2 minutos te cansas porque no han dicho nada de interés. Porque en la vida cotidiana nosotros no hablamos, sino que somos hablados. Precisamente lo que tiene que hacer el escritor es que los diálogos sean apasionantes y que transmitan la impresión de que pudieran ser reales. Yo siempre recuerdo una entrevista de televisión que me hicieron hace muchos años a Juan Rulfo. Y el entrevistador me decía, oiga, yo tengo la impresión de que usted se ha recorrido México con un magnetofón, grabando a la gente en los autobuses, en los restaurantes, porque la gente en sus cuentos habla como... Los personajes en sus cuentos hablan como la gente. Y Rulfo dijo, no, mis personajes no hablan como la gente. Ahora, otra cosa es que yo tenga la obligación de transmitir la impresión de que esos diálogos son posibles, ¿no? Bueno, pues eso es lo que transmitimos, la impresión. Pero la novela, si la novela se pareciera a la vida, pues sería muy aburrida. Por eso las novelas muy realistas tienen mal cartel, tienen mala fama, porque la vida es muy aburrida, ¿no? Mala prensa, como se dice. Mala ¿no? prensa, sí. En cambio, bueno, Que Nadie Duerma ha sido un exitazo. Me estabas comentando que va a la 3ª edición en Colombia. En Colombia, sí, vengo ahora de Colombia. ¿Vienes de Colombia? Y sí, iba ya por la 3ª edición. ¿Y en España? En España va muy bien. Llevo ya creo que 5 o 6 ediciones, además muy largas. Y sí, la verdad es que hemos acertado. Bueno, no siempre se acierta, pero en esta ocasión parece que sí. Oye, ¿y cuándo la presentas aquí en la Ciudad de México? Porque ya estuviste en el Hay, pero aquí también va a haber presentación. La presentamos mañana en la librería El Péndulo a las 7:30 de la tarde. Te acompaña Gabriela Barkentin, ya saben si quieren. Y ¿habrá firmas por ahí, Juanjo? Sí, claro, naturalmente. Y ojalá haya muchas. Bueno, pues yo les recomiendo mucho que vayan, que busquen Que Nadie Duerma, que vayan mañana a la presentación para que tengan la oportunidad de que Juanjo les firme su libro. Y pues le agradezco mucho a Juanjo el haber estado aquí. Gracias, Juanjo. Ha sido un placer, mucha suerte. Como siempre, gracias. Nos vamos a un corte y volvemos con Rafa, con Karen del otro lado del estudio.
Qué deleite escuchar platicar al maestro Millás. Yo le decía ahorita en el corte que seguramente sus pláticas cotidianas no han de ser aburridas. Como él dice que la plática normal es aburrida, no creo que ninguna con el maestro Millás lo sea. Yo tampoco creo que sean aburridas. Aquí tuvimos una prueba de ello. Lo demostró y él fue una de estas cerezas del pastel del High Festival 2018 que, bueno, también tenemos el reporte, Karen. Claro, con una asistencia récord que superó las 30,000 personas, llegó a su fin la tercera edición del High Festival Querétaro. En 1975, antes de que Irán fuera parte de la Revolución Islámica, Shirin Ebadi se convirtió en la primera mujer musulmana en ser juez. Su sueño se truncó 4 años más tarde. Ahora, como en aquel momento, está segura de que algunos países islámicos han utilizado a la religión para ignorar los derechos humanos. خطای انسان‌ها به خودشون مربوطه، نه به دینی که به اون تعلق داره. حکومت باید از مذهب جدا بشه، زیرا سیاستمداران از مذهب مردمشون استفاده میکنن. اسلام هم احتیاج به یه چنین تحولی داره. باید کاملا از حکومت جدا بشه. Ebadi está exiliada en Londres desde hace 10 años. Las amenazas por parte de su país no la paralizan y sigue luchando por los derechos humanos. Las mujeres son una prioridad para ella. Su activismo la llevó a obtener el Premio Nobel de la Paz en 2003. همه مشکلات که شما دارین زنای مسلمان دارن. چقدر تو کشور شما متاسفانه خشونت علیه زنان زیاده. تو کشور اسلامی هم همینطوره. و ریشه همه اینها فرهنگ پدرسالاره، نه مذهب. فرهنگ پدرسالار برابری انسانها رو قبول نداره و اون چه که باعث میشه تبعیض یا خشونت علیه زنان این فرهنگه. Este cambio de pensamiento es el que ha impulsado, porque dice, viene desde la interpretación que hicieron los hombres de los libros sagrados. Ella confía que hombres y mujeres, juntos, pueden resarcir el problema. مردان کمتر هستن ولی کن اینطور نیست که اصلا نباشن و اینم تقصیر اینم تا یه حدودی وظیفه مادرهاست که به پسراشون فمینیسم بار بیارن. Declaraciones muy interesantes de la Premio Nobel que nos lleva a precisamente reflexionar en esta cercanía, a pesar de las geografías, que se tiene entre culturas, no obstante las religiones, no obstante la educación que se pueda tener acceso o no. Ahí está de manifiesto. Siempre buscando el respeto al otro, ¿no? Esto es fundamental. Estas reflexiones también nos ayudan a recordar lo importante que es respetarnos independientemente si somos mujeres o hombres, ¿no? Respetando al otro. Y continuamos con más ecos del High Festival. La periodista mexicana Alma Guillermo Prieto, galardonada este año con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, fue otra de las presencias destacadas en esta edición. Últimamente he estado escribiendo en realidad menos, ¿no? Uno en cierto momento empieza a sentir que todas las historias son la misma historia y eso es muy peligroso. Entonces hay que esperar y buscar la historia que realmente te sorprende para que puedas meterte en ella. Y pues jamás se me ocurrió recibir un honor muy grande, porque realmente es muy grande el honor, ¿no? Y me dio muchísimo gusto. Me importa porque es un premio en español. Claro. Y me importa también por lo que significa que España esté tendiendo tantas redes al mundo en un momento tan aislacionista como el que estamos viviendo. Me encanta que el premio Princesa de Asturias sea como buscando unir. Yo le tengo mucha más fe a los cambios graduales que a los cambios radicales. Los cambios radicales se pueden venir para abajo así. Y en cambio los cambios que se construyen gradualmente tienen mayores posibilidades de sobrevivir. Eso diría como una primera opinión. Y como segunda, que siento ahorita, llegando a México, que hay un inmenso optimismo en muchos sectores de la población y que pues es bonito sentir eso, ¿no?
Yo creo que en América Latina el periodismo tiene muy poca influencia. Las estructuras de poder se han encargado de desprestigiar el periodismo. Los dueños de los periódicos se han encargado de crear un periodismo pobre, muchas veces mal capacitado. La violencia ha imperado. Los periodistas son víctimas de la violencia, entonces ellos también tienen muy poco poder y ejercen muy poco poder. Entonces soy pesimista en cuanto a la capacidad de nuestros medios de transformar la realidad. En el futuro, como viejita. ¿Seguirás en el periodismo? Yo creo que es un oficio para jóvenes. Sí. Bueno, no creo que vaya yo a cerrar la puerta jamás, pero sí creo que es un oficio para jóvenes. La presencia de Alma Guillermo Prieto fundamental, porque recordemos que el Hey Festival es mucho más que un encuentro literario, es un encuentro de intercambio de ideas, de reflexiones, y aquí encontramos hilos conductores. Hablábamos hace un ratito del Festival de Venecia y se habló del movimiento Me Too, que también estuvo presente en el Hey Festival, y hace ratito escuchamos a la Premio Nobel de la Paz hablar sobre el feminismo. Claro. Porque a casi un año de la irrupción del movimiento Me Too tuvo importantes resonancias en el Hey Festival. Esta edición del Hey Festival Querétaro dedicó una mesa a la discusión del movimiento Me Too. Periodistas, narradoras y activistas se dieron cita para reflexionar sobre cómo este logró llevar al ámbito público temas tan urgentes como el acoso sexual en los espacios de trabajo, que antes se habían limitado al ámbito privado, contribuyendo a que estos casos quedaran en la impunidad. La escritora británica Jeanette Winterson y las norteamericanas Vivian Gornick y Robin Benway nos hablaron de por qué la necesidad de seguir teniendo estas conversaciones desde la ficción y la no ficción. Yes, I do think things have changed for women, and I think things are much better in many parts of the world for women. Women have achieved much more equality in the workplace. There has been, even now with the Me Too movement, a real pushback against sexual harassment, against how women are treated. Women's voices are being heard. En su novela Far From the Tree, El esplendor de las raíces, Robin Benway cuenta la historia de una chica de 16 años que al convertirse en madre y tomar la decisión de dar en adopción a su bebé, siente la necesidad de buscar a su propia madre biológica. I firmly believe that every woman has the right to choose what to do with her body. I 100% believe that. I think in the book, Grace chooses adoption because she herself is adopted. Her parents adopted her right when she was born. So I think that's what she knows. She's had a wonderful experience with her parents. And I do think that we place a lot of responsibility and sometimes blame on girls who get pregnant when it really is both a boy and a girl who have created the situation and should bear full responsibility. Both of them should. And I think a lot of times the girls sacrifice their education, their future to have a baby, and I don't think that's fair. I really would love to see communities support women, regardless of age, when they have children and sort of create. En su libro Fierce Attachments, a memoir, Apegos Feroces, la neoyorquina Vivian Gornick narra su complicada relación con su madre y su descubrimiento del feminismo. The Me Too movement is a reminder. My generation said everything that the Me Too movement is saying now, we said it all 40 years ago. And then there was not enough change. Not enough change. So, 40 years later, people are saying very much the same thing that we said 40 years ago, which shows how hard it is for change to come about. It's a constant struggle. It's a daily struggle to achieve. And the thing about women's rights is it's an intimate struggle. We're struggling constantly with our husbands, our brothers, our lovers, our with the people that we love. So it's so it really comes down to private life. Desde Querétaro, para Noticias 22, Francisco Borgia, Samuel Aguilar e Irma Gallo, enviados especiales.
Fuertes palabras, Rafael, las que acabamos de escuchar. Este bloque en el que mujeres importantes de la cultura nos hablan, ¿no?, del papel de la mujer, de la importancia de respetar ese papel y de, sobre todo, difundir el esfuerzo que se ha hecho en torno a todo este trabajo como el movimiento Me Too, es fundamental para nosotros como sociedad. Una voz que se alzó hace 40 años sin tener la repercusión que tiene hoy en el siglo XXI. Y en otros temas que tienen que ver también con el High Festival, ha dedicado su vida al estudio de lo que llama la madre de todas las moléculas y sin duda está llamado a ser una de las mentes científicas más brillantes de nuestro tiempo. I think science is more universal than other things like art or music or literature. But you know, the music of India or China is very different from Beethoven or rock music in the West, you know, so it's not really universal. But science is universal in the way that, you know, a student in India or China or Mexico is learning the same science, you know, as somebody in the US or Europe. And when they go to a conference, you know, then they immediately understand each other's language, you know, of science. So it's really universal science. People need to know how the world works, you know, how life works, what the universe, how the universe works. It's just part of our culture, you know. Humans have found out amazing things, you know, how the universe began or how DNA, I mean, this is incredible. Often decisions are made which are based on science and technology. For example, or should we allow this particular treatment, you know, in medicine? Or should we allow this particular technology? You know, so governments are going to make these decisions which affect everybody. So people should know, you know, what is the basis of this decision. Of course, they won't understand all the details, but at least they should have a rough idea what is the basis of these decisions. So I think it's important for everyone to know something about science. Bueno, qué importante, Rafael, hablar de ciencia. Al final, todo lo que realizamos a través de nuestro cuerpo o como sociedad tiene una explicación científica. Pues ahí está la invitación a acercarnos a la ciencia y con esto nos vamos a una brevísima pausa, pero hay más aquí en Noticias 22 y producción, los dejamos con momentos de Patti Smith. No, vamos a la pausa. Continuamos en Noticias 22 y también continuamos hablando de ciencia porque se lleva a cabo la muestra de imágenes científicas. Con el objetivo de incentivar la producción audiovisual, su distribución y difusión, este fin de semana se llevó a cabo la tercera edición de la Muestra Nacional de Imágenes Científicas, en donde Canal 22 tuvo presencia con 4 producciones. La Oveja Eléctrica, que es una serie que ha caminado Pepe Gordon ya durante largo rato, o sea, esta serie ha modificado su estructura audiovisual, es muy atractiva, está una cápsula muy interesante de Jacques Lacan, Revillagigedo, Mar Adentro, es una pieza, han estado documentando lo que son las áreas territoriales y los límites de México fuera de la masa continental, y esta pieza, pues bueno, visualmente es un atractivo porque te llevas el viaje cabal, o sea, desde el puerto hasta llegar a estos sitios y ver cómo hay un resguardo de un patrimonio que conocemos muy poco los mexicanos. La cuarta producción fue Xóoquetzal. Además, se rindió homenaje a un prolífico y polifacético personaje de la comunidad universitaria, el ingeniero José de la Herrán. Pues se crea una leyenda para los sistemas de telecomunicación, fue amigo de Guillermo González Camarena, fueron cómplices en la estructuración del sistema comunicativo televisivo, después hizo presencia en la construcción de telescopios, el telescopio de San Pedro Mártir. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues estaremos presentes en el recorrido que hará esta muestra itinerante de imágenes científicas desde los laboratorios, desde las oficinas, desde los medios de comunicación se
graban, se crean estas imágenes científicas. Y nos vamos a despedir antes la invitación a que se den una vuelta mañana al Teatro de la Danza, allá en el Centro Cultural del Bosque, que se presenta con la coreografía Number 9, Yukio Suzuki, uno de los más destacados maestros del baile japonés, para celebrar precisamente el arte del movimiento. Y nos vamos con música recordando a uno de los más grandes exponentes del arte lírico español. Me refiero a Alfredo Krause, que fallece un día como hoy, pero de 1999, y así le rendimos tributo a la memoria, una voz sorprendente y además alguien que amó la música mexicana de manera muy profunda y que fue compañero de María Callas. Con esto nos despedimos y nos vemos mañana con más información cultural. Gracias. Y yo por esa rosa el día paso penando al ver que ablandar no puede.